Una vez más, seremos bendecidos a través de la palabra de nuestro Dios. Estamos estudiando el Sermón del Monte. Ese sermón que está descrito en Mateo capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7. Y lo estamos haciendo bajo la siguiente perspectiva, los fundamentos del reino. Cuando nuestro Señor Jesucristo vino a redimirnos, a rescatarnos, Él vino con el propósito de establecer su reino aquí en la tierra. Así es que nosotros los hijos del Señor tenemos los fundamentos para poder vivir una vida de victoria aquí en la tierra. Así es que es importante que nosotros podamos conocer la vida y las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. He escuchado a muchas personas que les es muy difícil leer las Escrituras. Piensan que contiene muchas cosas que les es difícil poder entenderlo. Cuando pueden descubrir que la palabra de nuestro Dios contiene 66 libros. Así es que piensan que es mucha la tarea. Sin embargo, déjame decirte algo muy importante. Cuando nosotros conocemos el Sermón del Monte, podemos llegar a la siguiente conclusión. El Sermón de la Montaña es ese resumen del Evangelio. Así es que nuestro Señor Jesucristo, en estos 3 capítulos de la palabra de nuestro Dios, Él está resumiendo todas sus enseñanzas. Él está resumiendo lo que es la vida cristiana. Así es que es importante que nosotros los que seguimos a Cristo podamos conocer el Sermón del Monte. El Sermón del Monte comienza con las bienaventuranzas. Y cuando nosotros leemos las bienaventuranzas, descubrimos que el Señor Jesús nos está desafiando para poder vivir una vida bendecida por nuestro Dios. Desde la perspectiva del reino, bajo las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo enseña que sí es posible ser feliz aquí en la tierra. Sí es posible vivir una vida lleno de gozo y lleno de felicidad. Es posible vivir una vida bendecida bajo la perspectiva del reino de los cielos. Encontramos nosotros a través de la palabra de nuestro Dios que hay muchas bendiciones que Dios derrama sobre nuestras vidas por medio de su gracia. No tenemos que hacer absolutamente nada. Él quiso bendecir nuestras vidas. La salvación es por gracia. Es un don que viene de parte de nuestro Dios a nuestras vidas. El perdón de los pecados, la presencia, la llenura del Espíritu del Señor sobre nuestras vidas es ese regalo que el Señor nos ha dado solo por gracia. Es esa bendición que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Cuando nosotros leemos las Escrituras también encontramos algo muy interesante. Hay bendiciones que Dios derrama sobre nuestras vidas por medio de la obediencia. Y precisamente las bienaventuranzas son esas bendiciones que Dios tiene preparado para nuestras vidas cuando nosotros obedecemos y ponemos en práctica las bienaventuranzas. Así es que es importante obedecer cada una de las cualidades que nos anima a practicar nuestro Señor Jesucristo con las bienaventuranzas. Cuando nosotros leemos las bienaventuranzas, descubrimos que las bienaventuranzas nos obligan a analizar cómo estamos interiormente, quiénes somos por dentro, cómo es nuestra vida en nuestro corazón, en nuestros pensamientos. A Dios le interesa, le importa mucho lo que tú eres en tu vida interior. Quiero que sepas que las bienaventuranzas es un golpe directo a nuestro carácter. Va a atacar nuestro ego, nuestro orgullo, nuestra carnalidad. Así que quiero animarte en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nosotros podamos reflexionar en las bienaventuranzas. El día de hoy vamos a estar estudiando la tercera bienaventuranza y lo encontramos nosotros en Mateo capítulo 5, versículo 5. Voy a leer este versículo de la palabra de nuestro Dios. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Vamos a enfocarnos en esta bienaventuranza por unos minutos. Estoy convencido que el Señor va a bendecir nuestras vidas y va a proyectarnos una vida de victoria si nosotros ponemos en práctica esta bienaventuranza en la vida de cada uno de nosotros. Quiero comenzar definiendo lo que es la mansedumbre,
puesto que de eso se trata esta bienaventuranza. Bienaventurados los mansos. ¿Qué es la mansedumbre? Es esa fuerza cuando está bajo el control de nuestro Dios. Es cuando nuestro carácter está controlado por Dios. Es cuando nuestras emociones están sujetas a la voluntad del Señor. Es cuando nuestra lengua, nuestros gestos, nuestras decisiones, todo está bajo el control del Espíritu de nuestro Dios. Así es que la mansedumbre no es el autocontrol. No es cuando tú tienes el control de tu vida. La mansedumbre que contiene la bienaventuranza es cuando Cristo tiene el control de tu vida, de tu carácter, de tu personalidad, de tu forma de ser. Que cuando hablas, cuando te expresas, cuando convives con las personas, cuando te relacionas con los demás, Dios tiene ese control. Así es que vamos a hablar del Cristo control, cuando Él realmente domina todo nuestro ser. Así es que no nos equivoquemos, la mansedumbre no es ser tímido, no es ser temeroso, no es ser cobarde. Muchos han malinterpretado la mansedumbre como debilidad. Y precisamente la mansedumbre es todo lo contrario, es la fuerza que tiene el ser humano en su interior, pero que esa fuerza está bajo el control de nuestro Dios. Nunca pierde el control por alguna prueba, por alguna adversidad, por alguna traición, por alguien que lo ha defraudado. Nunca pierde el control. Por eso el Señor promete bendecir a los que viven con mansedumbre. Ser manso es el resultado de conocer a Cristo. Yo quiero que sepas esto. ¿Cómo adquirimos la mansedumbre? ¿Cómo se aprende la mansedumbre? Como el creyente tiene que aprender a ser manso. Bueno, la palabra de nuestro Dios es muy clara en este tema y nos dice que la mansedumbre lo aprendemos cuando conocemos a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes que la vida cristiana no es tener un conocimiento solo de las cosas divinas? ¿No es conocer más del cielo? ¿No es conocer más de la iglesia? La vida cristiana se trata de conocer a Cristo. Vayamos a Mateo capítulo 11, versículo 29. Unas hojas más adelante y vamos a descubrir realmente esta gran bendición de conocer a Cristo. Dice la palabra de nuestro Dios: Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Aquí nuestro Señor Jesucristo nos está invitando a que aprendamos de Él. Aprended de mí, que soy manso y humilde. Y si aprendes de mí la mansedumbre y la humildad, vas a hallar descanso para tu alma. Así es que nuestro Señor Jesucristo realmente es nuestro Maestro. De Él podemos aprender las mejores lecciones de la vida. Las mejores enseñanzas están en Jesucristo. Él es nuestro Maestro por excelencia. Jesús es nuestro gran ejemplo, por eso le seguimos. Por eso buscamos imitarle en todo. Él es nuestro ejemplo. Cuando nuestro Señor Jesucristo nos enseñó las bienaventuranzas, Él está describiendo el tipo de carácter que nosotros debemos tener, nosotros sus seguidores. Este es el carácter que el Señor espera que nosotros desarrollemos. Pero cuando nuestro Señor Jesucristo describió cada una de las bienaventuranzas, el Señor Jesucristo describió su propio carácter. Así es que vamos a descubrir que cada bienaventuranza nos habla de Cristo. Y una vez más, hoy que hablamos de la mansedumbre, nuestro Señor Jesucristo es descrito como una persona mansa. Y lo podemos ver cuando Él fue a la cruz, con toda su fuerza, con todo su poder, con toda su grandeza. Él no perdió el control. Pudieron venir a su rescate millones de ángeles y Él no iba a morir en la cruz. Sin embargo, Él tuvo el control y dejó que Él llegara a la cruz del Calvario para poder darnos vida a cada uno de nosotros. Eso se logró a través de su mansedumbre.
Este versículo además nos dice una cosa importante: la mansedumbre se puede aprender. Probablemente alguno dice: es que yo no nací con este carácter, no nací con esta cualidad de la mansedumbre. Bueno, la palabra del Señor dice que la mansedumbre se aprende. Tú puedes aprender a ser manso en la vida. ¿Y de quién no vas a aprender? Del Maestro, nuestro Señor Jesucristo. Así es que quiero animarte que des un paso de fe para el bienestar de tu vida y de tu carácter. Aprende la mansedumbre en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Es importante que nosotros podamos conocer a nuestro Señor Jesucristo en nuestro diario vivir. Entregarnos en una vida de devoción, de santidad, de compromiso. También va a generar que nosotros aprendamos la mansedumbre. El apóstol Pablo, ahí en Gálatas capítulo 5, versículo 22, nos dice que el fruto del Espíritu comprende la mansedumbre. Así es que cuando nosotros buscamos la llenura del Espíritu Santo, cuando nosotros buscamos su plenitud, la comunión con el Espíritu de nuestro Dios, indudablemente nosotros vamos a aprender lo que es la mansedumbre. Así es que quiero animarte para que con esta perspectiva del reino empieces a trabajar en tu vida. Recuerda que hay bendiciones cuando nosotros obedecemos a nuestro Dios. Qué gran pasaje tendremos ante nuestros ojos, qué gran invitación de parte de nuestro Dios el poder vivir con mansedumbre en nuestras vidas. Ser manso es reconocer que el poder, que la grandeza no es cuestión de usar la fuerza, sino de mantenerse firme en verdad y amor. Sí, déjame decirte algo que es muy importante. Todos nosotros los seres humanos buscamos una mejor vida. En otras palabras, buscamos nuestra grandeza. Por eso tenemos proyectos, por eso nos trazamos metas, objetivos en la vida. Buscamos el éxito en nosotros. Y déjame decirte que la persona que tiene mansedumbre en su vida reconoce que la grandeza no es a través del mal uso del poder, no es a través de la fuerza. Puedes adquirir la grandeza a través de la mansedumbre. El mundo nos ha enseñado que si quieres conquistar, es que uses la fuerza, que tomes las armas, es que hagas guerra, es que uses mal el poder. Pero cuando nosotros leemos la palabra del Señor, nuestro Señor Jesucristo nos enseña que nosotros los creyentes podemos conquistar a través de la mansedumbre. Podemos llegar a la conclusión de nuestros proyectos. Podemos alcanzar nuestras metas y nuestros objetivos a través de la mansedumbre, porque este es el fundamento del reino de los cielos para los hijos de nuestro Dios. Así es que la grandeza es el arte de usar la mansedumbre, de darle a Dios el control de nuestra vida. Que el Señor te permita poder mirar la vida con los ojos de nuestro Dios. Indudablemente vas a ver todo diferente. Indudablemente vas a llegar a la grandeza, pero honrando a nuestro Dios. Vas a llegar al éxito, a la prosperidad, pero siempre poniendo el nombre de Dios en alto. Ser manso es discernir en qué momento voy a usar la fuerza. Déjame decirte que la mansedumbre comprende dos aspectos importantes. El primer aspecto es no perder el control, no caer en ira, en enojo, no perder el control de nuestro carácter, de nuestras palabras, de nuestros hechos. Es cuando Cristo tiene el control de nuestra vida. El segundo aspecto de la mansedumbre es que usamos nuestra fuerza para honrar a Dios. Usamos nuestra fuerza cuando Dios nos pide usarlo. Así es que va a llegar el momento que vamos nosotros a usar el carácter. Va a llegar el momento en que nosotros tenemos que hablar con firmeza. Va a llegar el momento en que nosotros tenemos que ser contundentes en la vida. Que no vamos a callar. Que tenemos que hablar. Tenemos que predicar y tenemos que enseñar. Es parte de la mansedumbre saber en qué momento voy a usar mi fuerza de manera que voy a honrar a nuestro Dios.
Es muy triste que el día de hoy el ser humano está valorando más la rebeldía, la irreverencia, la altanería, el orgullo. Se está perdiendo el valor de lo que es la humildad, la mansedumbre, la honestidad, la integridad. Eso ya no vale ante los ojos de la sociedad. Nosotros que tenemos otros principios, otros fundamentos, tenemos otro código de vida, sabemos que la mansedumbre tiene un alto valor en el reino de los cielos, por eso lo ponemos en práctica. La humildad tiene un alto valor ante los ojos de nuestro Dios. Por esa razón nosotros no buscamos la fama, la grandeza, como lo busca el mundo, porque el mundo hoy está buscando ser grande a través de la irreverencia, la rebeldía, la altanería, el orgullo. Nosotros vamos a buscarlo a través de la mansedumbre y la humildad que aprendemos en nuestro Señor Jesucristo. Déjame darte algunos ejemplos de hombres y mujeres que fueron mansos delante de nuestro Dios, vivieron con mansedumbre, pero que usaron su fuerza, su carácter, su temperamento, su personalidad en el momento adecuado y correcto. Hace unos momentos leímos las palabras de nuestro Señor Jesucristo: aprended de mí, que soy manso y humilde, y hallaréis descanso para vuestras almas. Cuando nosotros leemos toda la vida de nuestro Señor Jesucristo, en varias etapas de su vida, Él necesitó realmente la mansedumbre para no explotar, para no llenarse de ira, para no enojarse por todos los menosprecios, desprecios que Él vivió estando aquí en la tierra. Sin embargo, hay una escena que describe el evangelista Juan, ahí en el capítulo 2, versículo 13. Voy a animarte para que podamos buscar esta porción de las Escrituras. Juan capítulo 2, versículos del 13 al 17. Voy a leerlo. Dice la palabra de nuestro Dios así: estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de la casa me consume. Aquí está nuestro Señor Jesucristo revelando la fuerza de su carácter. Él no fue débil. Él no fue temeroso, Él no fue cobarde. Cuando Él quiso honrar al Señor, cuando Él quería darnos una lección para poder honrar las cosas santas, las cosas sagradas, de poder respetar, reverenciar las cosas de nuestro Dios, Él requirió del carácter, y parte de la mansedumbre lo llevó a echar fuera a los que adentro hacían negocio, echar fuera del templo a aquellos que habían convertido la casa de nuestro Dios en un mercado. ¿Cuál era el sentir de nuestro Dios? El celo de Jehová consumía su corazón. No perdió el control cuando Él azotó, cuando Él tiró todo, cuando Él echó fuera a las personas. No fue una pérdida del control de su carácter. Él estaba bien controlado por nuestro Dios, pero en ese momento se requería valor, carácter, personalidad. Y nuestro Señor Jesucristo nos enseña que va a llegar momentos en nuestra vida que necesitamos hablar fuerte, que necesitamos tener ese carácter, pero honrando siempre a nuestro Dios. Si vamos a sacar nuestro carácter, que sea para hacer la voluntad del Señor como nuestro Señor Jesucristo. Si vamos nosotros a hablar fuerte, que sea enseñando y predicando la palabra de nuestro Dios. Leemos nosotros en el Antiguo Testamento y conocemos la vida de Moisés. Allá en Números capítulo 12, versículo 3, nos dice que Moisés era la persona más mansa en su tiempo. No había otro como él. Una persona donde Dios tenía el control de su carácter y de su personalidad. La Biblia nos cuenta en Éxodo capítulo 32 cómo él subió al monte, a la montaña,
para recibir la revelación de nuestro Dios. 40 días y 40 noches estuvo ante la presencia del Señor, recibiendo las leyes, recibiendo los 10 mandamientos. Mientras él estaba allá arriba, el pueblo perdió la reverencia, se descontroló, hicieron un becerro de oro, se volvieron a la idolatría. Cuando él descendió y vio todo este desastre espiritual, dice que él quebró las tablas de la ley. Él en un momento mandó a tirar esa idolatría, ese becerro de oro, lo mandó a deshacer, revolvió el oro entre el agua y obligó a tomarlos a las personas. Algunas personas pueden malinterpretar este acto como la pérdida de control. Y déjame decirte que no. Hay momentos donde tenemos que demostrar indignación con la idolatría, con el pecado. Hay momentos donde tenemos que ser fuertes. Cuando alguien está tropezando y está equivocando la voluntad de nuestro Dios. Pero hay que ser fuertes en amor. Hay que ser fuertes en Cristo. Hay que honrar siempre a nuestro Dios. Así es que tenemos historias de la palabra de nuestro Dios donde nosotros podemos honrarle. Recuerda lo que dijo el apóstol Pablo ahí en 2 de Timoteo 1:7, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, no somos cobardes. Dios nos dio un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Así es que honremos a Dios. Y cuando tengamos que ser firmes, ser fuertes, honremos a nuestro Dios, que sea para poner en alto a nuestro Dios. Ser manso es conocer que cuando nos enojamos, cuando nos llenamos de ira, cuando perdemos el control, Dios no obra en nuestras vidas. Dios no se mueve a nuestro alrededor cuando perdemos el control de nuestra vida. Quiero invitarte para que busques Santiago 1:20. Dice la palabra de nuestro Dios así: porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Fíjate que aquí el escritor nos está diciendo que cuando nos llenamos de ira y perdemos el control y nos enojamos, Dios no va a obrar. Vamos a dejar de ser instrumentos en las manos de Dios. Dios no va a hablar a través de nosotros. Yo no sé cuántas veces nosotros nos hemos indignado, nos hemos llenado de ira, nos hemos molestado y bajo el enojo hemos querido enseñar a nuestros hijos. Dice Dios, yo no obro cuando tú pierdes el control lleno de ira y lleno de enojo. ¿Cuántas veces hemos exhortado, hemos enseñado, pero porque nosotros nos molestamos, Dios no ha obrado? Porque no hemos actuado con mansedumbre. Así es que recuérdalo. Algo muy importante en el enojo, en la ira, en la pérdida de control, pues Dios no se mueve. Me gustaría que en todo momento Dios te respaldara. Dios respaldara cada una de tus palabras. Que cada enseñanza, que cada exhortación a tu hijo sea bendecida. ¿Cómo vas a lograrlo? Cuando nunca pierdes el control y se lo das a nuestro Señor Jesucristo. La mansedumbre trae recompensa. Dios dice que recompensa la mansedumbre. Dice nuestro Señor Jesucristo, bienaventurados los mansos, bendecidos los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Déjame explicarte este último punto. Ellos recibirán la tierra por heredad con la historia del salmista David. Dice la palabra de nuestro Dios ahí en 1 de Samuel, capítulo 24, describe la historia del salmista David cuando él estaba huyendo, tenía muchos años huyendo en el desierto y por las montañas, porque el rey Saúl lo estaba buscando porque quería matarlo. El rey Saúl estaba lleno de celo, lleno de ira hacia David. Él había perdido el control. Así es que él estaba buscando para matarlo. Así es que en cierta ocasión le informaron a Saúl que él estaba en el desierto de Engadi. Así que Saúl toma a 3,000 de sus mejores hombres y se va tras David. Y cierto día, David estaba refugiado, estaba escondido en una cueva. Cayó la noche, así es que Saúl buscó una cueva para poder dormir.
Y justamente la misma cueva donde David hasta el fondo estaba escondido por Saúl, quien lo quería matar, ahí también llegó Saúl. Así es que David tuvo la oportunidad para poder matarlo. Es más, la gente que estaba con David, sus amigos de David que estaban huyendo con David, le aconsejaban, le insistían: Jehová lo ha puesto en tus manos, esto viene de Dios, así es que mátalo, Dios te lo ha puesto, ocupa este tiempo para poder matarlo. Así es que David dio una gran frase en ese momento: ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para tocar al ungido de Jehová? Así es que aquí nosotros aprendemos esa mansedumbre de David. Aquí nosotros aprendemos cómo se tiene el control. David no tocó a Saúl. Más adelante, la historia nos dice que David llegó a ser rey de Israel. ¿Y sabes por qué Dios le dio el reinado? Porque era una persona apta para tener el poder. Esa mansedumbre le daba la capacidad de heredar el reino, de heredar la tierra. Esa mansedumbre le dio la capacidad para poder reinar al pueblo de Israel. Cuando nuestro Señor Jesucristo dijo: bienaventurados los mansos, bendecidos los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad, estaba hablando de esa capacidad de poder recibir el poder del Señor, de poder recibir grandeza, de poder recibir bendiciones. Y nosotros vamos a ocuparlo correctamente. El Señor también engrandece a sus hijos. El Señor en ocasiones nos da poder, nos da prosperidad, nos da bienes. El Señor también bendice nuestras vidas. ¿Y sabes qué? Cuando el Señor ve que somos mansos, el Señor sabe que somos aptos para poder recibir todo lo que Dios quiere darnos. Así es que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo quiero decirte que la gran bendición de poder vivir con mansedumbre es que el Señor nos va a permitir poder servirle, poder liderar, va a encomendarnos a su pueblo, va a encomendarnos las almas perdidas, va a darnos las bendiciones del reino para poder administrarlas. Yo quiero que sepas que cuando tienes mansedumbre, tienes la capacidad de poder manejar el poder correctamente, la grandeza correctamente, la fama, el prestigio de una manera correcta. Y esta es la gran bendición que Dios quiere darnos a cada uno de nosotros. No nos ofrece la fama del mundo o el poder del mundo. Él nos está ofreciendo realmente el poder que viene del reino. Y ese poder debemos administrarlo de la manera correcta. Así es que la gran invitación de parte de nuestro Dios es que nosotros realmente le honremos a través de la mansedumbre. Yo no sé cómo has vivido en los últimos tiempos, pero quiero animarte en el amor de nuestro Señor Jesucristo, que busques que el Señor Jesucristo tenga el control de tu vida. Yo no sé si dejas que la ira, el enojo, tu temperamento, tu personalidad te haga perder el control, pero el Señor Jesucristo dice: aprended de mí, que soy manso y humilde. Tú puedes aprender una vida de mansedumbre. Déjame orar y permíteme ponerte en las manos del Señor, que como iglesia podamos ser una iglesia donde todos nosotros seamos llenos de mansedumbre. Señor, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, alabamos y glorificamos tu bendito nombre. Señor, te pedimos perdón todas aquellas veces que hemos perdido el control. Queremos pedirte en el amor de nuestro Señor Jesucristo que por favor nos permitas poder aprender de ti, Señor Jesucristo, la mansedumbre. Concédenos que tú tengas el control de todo nuestro ser. Permítenos ser personas aptas en tu reino, ser instrumentos, que todo lo que tú pongas en nuestras manos podamos ser buenos administradores. Oramos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén, Padre.